Rommel Troch. Como siempre, Rommel, bienvenido, buenos días. Y, bueno, tu opinión sobre cuál es la perspectiva. Ya empiezan las lluvias en el Canal de Panamá, se ha aumentado el número de tránsitos, pero ha sido una sequía desastrosa para no solamente el canal, sino también para los puertos. Empecemos por el pasado. Ya se tiene, pues, el resultado de esta sequía y cómo afectó a los puertos tanto del Caribe como del Pacífico. Buenos días. Buenos días, Fernando. Muchas gracias una vez más por la oportunidad de emitir opiniones y de compartir información sobre la industria marítima en Panamá, a nivel regional y a nivel global. Bueno, Rommel, la situación del canal afectó obviamente el movimiento portuario y hablábamos de 2.000 y algo de barcos menos. Bueno, Fernando, mira, dando seguimiento a la entrevista anterior, Ajá. el canal es una víctima del cambio climático, definitivamente. El canal de Panamá, hay un medio local reportó hace unos días que la diferencia en la cantidad de tránsito era 2.200 barcos menos. Yo he estado navegando un poco en las estadísticas de la ACP, no son muy amigables para entender esto, los números no están muy claros, la diferencia entre lo que va del año fiscal, Sí. este año, y versus el año pasado. Así que prefiero quedarme con la cifra de este medio que decía que eran 2.200 barcos menos. ¿Cómo se traduce eso? Bueno, mira, para las industrias marítimas auxiliares eso ha sido un impacto fulminante. Menos barcos significa menos servicios a los barcos. La industria marítima auxiliar, Panamá, como un país marítimo, depende de más barcos, Sí. más carga, más tripulación. Porque son esos los tres servicios que se dan en la industria marítima. Servicio al barco, reparaciones navales, atención a los ascensores de los barcos, reparación de sistema de comunicación, atención a la tripulación, el agenciamiento naviero. Bueno, más barcos son menos servicios. Solamente para que tengas una idea, en el tema de suministro de combustibles a barcos, se han atendido 570 barcos menos este año en lo que va del primer cuatrimestre, sin contar el efecto que hubo en noviembre, diciembre, octubre, que cuando empezaron a bajar los tránsitos. Entonces, eso es muy significativo. La industria marítima auxiliar está golpeada por este fenómeno. Sin embargo, el sistema portuario está creciendo 18%. ¿Por qué? Porque Panamá tiene un sistema intermodal o un canal seco que ha servido de apoyo un poco a las líneas navieras que desean manejar más contenedores o que deben manejar más contenedores en esta región. Panamá creció en el primer cuatrimestre 430.000 TEUs o contenedores de 20 pies. Eso es un 18%. Ahora bien, esto a la medida que se reactiven los tránsitos con las lluvias que vienen, como tú decías, esto va a ir desapareciendo. Pero el mensaje que debemos tomar nosotros es el siguiente. Cuando el canal navegable confronta problemas, Panamá debe potenciar su canal seco o su sistema intermodal. Con el problema que hay en el canal, las navieras han buscado otras opciones, ¿verdad? Una de ellas es el sistema intermodal de Estados Unidos, que parte de la costa oeste a la costa este. Otro es el canal Suez. Y el otro, en esta ocasión, fue el sistema intermodal de Panamá. Un sistema intermodal que está compuesto por ferrocarril, por camiones, que ha crecido 18% básicamente. Sí, pero Rommel, un sistema de ferrocarril que tiene que modernizarse. Es decir, esto sigue manejando los 2.500 contenedores diarios. ¿Desde cuándo? Cuando ya tenemos barcos que manejan 18.000, 16.000 contenedores. Es decir, descargar un barco tomaría 5 o 4 días. Sí. Por la falta de modernización que ha tenido el ferrocarril de Panamá. Sí, mira, el sistema intermodal, el ferrocarril, la autopista, Panamá-Colón, los camiones, han disfrutado de este crecimiento en crisis, ¿verdad? Sí. Ahora, pero como acabas de mencionar, hay que potenciarlo. Y para potenciarlo deben tomar ciertas medidas, en mi opinión. Por ejemplo, ampliar la capacidad portuaria en Pacífico y en Atlántico. Está el tema del puerto Corozal, que ha vuelto a salir a la luz. O sea,
con la misma capacidad portuaria no vas a poder aumentar significativamente la carga que empujaría al ferrocarril a una modernización, empujaría a la autopista Panamá-Colón también a una ampliación a 8 carriles. Entonces, el tema marítimo, que es uno de los pilares de la economía de Panamá, yo pienso que está un poco desatendido y el tema marítimo tiene 4 instituciones que se relacionan directamente, que ahora que hay un nuevo gobierno sería bueno verificar eso, porque nosotros estamos moviendo más carga, pero esa carga se va a ir, esa carga no va a permanecer en el sistema después que el canal se reactive. Sí. El canal que enfrenta un problema hídrico que se va a resolver en 3 años y empezamos ya. Probablemente el siguiente ciclo del Niño agarra a Panamá sin esa ampliación en el recurso hídrico. Es lo más probable, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los temas prioritarios en la industria marítima? Obviamente, como acabamos de mencionar, aumentar la capacidad portuaria. ¿Qué más? Bueno, tenemos el tema del hub logístico, que no tiene autoridad, no tiene dirección, no tiene liderazgo. Hay un gabinete logístico que ha existido por 15 años, pero los resultados han sido mínimos, no han sido muy grandes. Tú no has visto un aumento de carga enorme producto de las acciones del hub logístico. Más bien se ha estado resolviendo las crisis que hay por allí, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las instituciones que están relacionadas con el sistema marítimo del hub logístico? Aduana es la clave, porque es lo que restringe o facilita el movimiento de carga de tránsito por Panamá y carga que va a los parques logísticos o sale de los parques logísticos, o sea, carga que va para la región. Está la ACP, que tiene su propio mandato constitucional, que es el Canal de Panamá. Meterse en otro problema, no lo veo. La AMP no ha estado jugando su rol de vigilar y de coordinar y de apoyar el desarrollo portuario y el crecimiento de carga en Panamá. ¿Por qué? No sé, serán parte de sus funciones. Solamente se concentran en los puertos menores. ¿Ves? La ACP debe ser que lleve la bandera de cualquier problema marítimo, llevarlo a aduana, llevarlo a cuarentena, llevarlo a USA. No se ha estado haciendo, no sé por qué. Yo pienso que a veces pienso que es un tema que viene de la presidencia, de la cabeza que le designan nada más vigilar los puertos menores. Los puertos menores los puede vigilar o supervisar un director de puertos menores. Entonces, está el tema del gabinete logístico, Secretaría de Metas, Secretaría Logística, que bueno, ya sabemos cuáles son los resultados después de 15 años. Claro. No son significativos. Entonces, definitivamente que si queremos convertir al hub logístico en un polo económico, un polo de empleos igual que el Canal de Panamá o más grande, pues tenemos que concentrar, tenemos que nombrar un liderazgo allí. Tú no puedes tener, no podemos tener, en mi opinión, podría ser la autoridad marítima, la que también tome el liderazgo del hub logístico. ¿Por qué? Porque el 90% de la carga a nivel mundial se mueve vía marítima. El 90% de la carga de Panamá es transbordo y se puede por vía marítima. Ese 90% es la materia prima para el hub logístico de las Américas. Panamá no se ha enfocado en vender servicios logísticos al continente. No. Se ha enfocado en resolver los problemas logísticos domésticos. Sí. Y allí hay que hacerlo. Ahí hay ahorros sustanciales, pero ahí no hay un crecimiento de empleomanía como el que Panamá podría generar con el hub logístico de las Américas. Por ejemplo, mira, el tema de Corozal. El tema de Corozal en su momento fue revivido. Sí. La ACP lo tomó. Hoy día el tema de Corozal vuelve a la palestra. En ese momento yo analicé totalmente lo que era el pliego de cargos y especificaciones que hizo la ACP para ese puerto. Entonces, hay que verlo en ese contexto. La ACP, su título constitucional no le permite crear proyectos de bienestar social. Un puerto es un proyecto que genera mucho empleo, donde el Estado cobra algo, pero no lo que quería cobrar la ACP. Claro. Mira, yo hice un artículo sobre ese tema. ¿Por qué Corozal no voló? Y te voy a pedirte permiso para leerlo, porque son varios puntitos que hay que anotar. Pero mira, para darte un ejemplo de cómo opera la ACP. Ellos crearon un corredor logístico, lo construyeron, tiene su costo. Sí. Ese corredor logístico cuesta aproximadamente $6.50 en 13 kilómetros. Ajá. En 13 kilómetros, 50 centavos el kilómetro para la carga. La autopista Panamá-Colón,
son 60 kilómetros por carretera aproximadamente. Ese cuesta 20 centavos al transportista, a la carga y al consumidor. Y a la carga de transbordo, que es una carga que va en tránsito, obviamente extremadamente penalizado. Y hay que entender a la ACP, ellos necesitan recuperar su inversión y hacer algo de ganancia. Pero la pregunta, Rommel, es, en vez de hacerlo en Corozal, ¿no sería mejor llevarlo a Palo Seco para no afectar el tránsito del canal y no solamente, sino gran parte del atraso que puede tener o la falta, los puertos que están a la entrada y salida del canal, es que tienen que utilizar prácticos del canal para sacar los barcos? Sí, mira, eso obviamente genera una demora y un problema de rotación de personal grave. Mira, mi opinión siempre fue que el mercado decida el operador portuario que va a concursar si quiere meterse en ese lío, porque eso crea un problema operativo enorme. 3 puertos allí tiene un tema de que primero es el tránsito del canal de Panamá. Eso es prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3, todas las prioridades. Después viene el servicio a los puertos, tanto en el piloto como en el uso del canal de acceso. Porque el canal de acceso es del canal de Panamá, sí, no es del Estado central que coordina eso. Entonces, cuando tú vas a meter un barco a Balboa, por ejemplo, tienes que sacar un barco que ya está probablemente, que toma 2 horas sacarlo, y volver a entrar uno que está en el anclaje que toma 2 horas. Si tú multiplicas eso diariamente, pues probablemente, y es un tema operativo complicado. Yo estuve en ese tema por muchos años analizando y reuniéndome con la ACP en ese tema de la entrada y salida de barco, de las demoras, de la pérdida de negocio, todos los problemas que se causan, y tú lo dijiste muy bien, los pilotos también están asignados, son de la ACP. El desarrollo portuario tiene que salir eventualmente, en 20 años, porque eso toma mucho tiempo, tienes que hacer un gran relleno o un desarrollo allá en Palo Seco y de ahí mover primero la operación portuaria que tienes aquí dentro del canal hacia allá, que es lo correcto. Pero además no puedes dejarlo desconectado por ferrocarril. Tienes que tener una conexión ferroviaria que cruce por el puente Centenario y de allí entonces tú ofreces un sistema intermodal robusto y moderno. Pero mira, antes de que sigamos con el tema de Corozal, antes de que pasemos al tema de Corozal o del desarrollo portuario afuera, hay que hacer una ampliación portuaria en ambos lugares. La del Atlántico ya está limitada. Por eso tú ves que hay crecimientos importantes en Cartagena, crecimiento de transbordo. Hay crecimiento también importante en Caucedo, ¿ves? Y hay otras opciones como Jamaica y como el puerto de Freeport en las Bahamas. Entonces, ¿por qué Corozal no logró materializarse la oferta financiera? Voy a leerte un par de puntos que había aquí. Primero, había que hacer un pago inicial o un fee de entrada. Bien. Segundo, el alquiler del terreno es de $2 el metro cuadrado dentro de la ACP, lo que es normal allá en ese terreno. Sin embargo, el sistema portuario no está sujeto a eso, no ha estado sujeto a eso, y es lo mejor, porque recordemos que Panamá no tiene carga. Tú tienes que dar al operador portuario todas las ventajas para que construya un puerto y trate de atraer carga que no existe en Panamá. Entonces, después de eso, imagínate, había un periodo de 20 años del contrato. Querían que a los 20 años ese contrato ya no existiera, había que renovar el contrato. Entonces, tú sabes los problemas que han habido aquí con el tema de la renovación de los contratos, porque es una inversión muy grande, que se recupera en más de 50 años. Tú no puedes invertir y en 20 años te quieren renegociar las condiciones, ¿verdad? Entonces, ese es un tema importante, por eso las concesiones portuarias en Panamá y en el mundo, la mayoría, son concesiones a muy largo plazo. Mira, está el tema de que había que pagar siempre también el fee de los $12 por contenedor. Había que garantizar la cantidad de movimientos. ¿En qué negocio donde no hay carga tú le puedes pedir a alguien que garantice los movimientos? Sí. Entonces tenías que decir, voy a mover 2 millones de teus. Y si no lo movías, tenías que pagar la diferencia, aunque no la movieras. Entonces, el pliego de cargos de la ACP estaba totalmente fuera de lugar para la industria, totalmente financieramente inasequible, no era rentable bajo ninguna circunstancia financiera el puerto de Corozal como lo manejó la ACP. Yo me dediqué, como te dije, a revisar el pliego de cargos, ver cuál era el impacto financiero.
y ese puerto no podía competir nunca con ningún puerto en Panamá. Y por eso es que es importante ver ese tema de Corozal. Mira, ya la vocación de Corozal cada vez está más restringida. Sí. Lo que cabe allí es un parque logístico. Tal vez un muelle y un parque logístico. O uno o dos muelles, pero no puede ser un puerto como se concibió. Bueno, imagínate, los barcos Neopanamax cada vez son más grandes. Y cada vez la operatividad del canal pues, se concentra más en los Neopanamax. Otro terreno que hay que vigilar muy de cerca para el parque logístico es el aeropuerto Marcos Hajas de la Ver, el de Albrook. Ese aeropuerto allí en el centro de la ciudad, con un terreno valiosísimo para la operación logística. Tanto Corozal como el aeropuerto, ese terreno es valioso en operación logística, generar empleo. Pero la pregunta, Rommel, ¿ese aeropuerto se va a quedar ahí? Porque con la creación del nuevo puente, tengo entendido que va a ser un poco difícil su operación y que esa operación tarde o temprano tendrá que irse hacia Panamá Pacífico. Yo espero que lo muden para Panamá Pacífico, que hay tal vez una de las mejores pistas de aterrizaje de todo el continente. Es correcto. Ya, como te decía, si queremos hacer un hub logístico, este momento del cambio de gobierno es el momento. Es el momento de revisar la función de aduana, la función de la MP. Es importante crear un líder único, no un secretario de metas que tiene que ver 1000 metas, tiene que ver a la ACP, porque ahora mismo también está encargado de ser ministro de Asuntos del Canal y además un hub logístico. No lo veo, no creo que funcione y creo que no podemos repetir lo que hemos repetido en los últimos 15 años, que fue bueno para iniciar, pero tenemos que avanzar en un modelo de institución que lidere el desarrollo logístico como decimos a veces, con el oído del presidente. Sí. Si no, aduana es un obstáculo, pero aduana es un obstáculo porque está en la ley. La aduana tiene que perseguir el contrabando y tiene que regular impuestos. Mira, yo tuve una entrevista la semana pasada en la radio y un ministro me dijo, dice, mira, un exministro, dice, aduana solo responde al presidente. Ningún ministro tiene hegemonía sobre aduana, aunque en el organigrama aparezca debajo de un ministerio. Entonces, sí. Mira, bueno, ya es una autoridad, aduana ya es una autoridad, aduana, no es una dependencia de economía y finanzas como lo era antes. Es correcto, pero es la burocracia lo que limita el crecimiento del sistema intermodal. Es la burocracia de aduana, los reglamentos de aduana, que limita el crecimiento del hub logístico de las Américas. Se creó un canal, el sistema intermodal, recientemente, hace como un mes, fue creado por el gabinete logístico para impulsar esto, pero esa es una ley, está todavía muy lejos de ser una realidad. Hay cambio de gobierno, ese decreto que crea el canal seco de Panamá y el sistema intermodal, ese es un decreto muy bueno, pero hay que concentrarse con un líder solo, porque esto va a conectar los aeropuertos de la ciudad capital, sobre todo, va a conectarlo con los parques logísticos y con los puertos, autopista Panamá-Colón y ferrocarril de Panamá. Es un momento muy oportuno para revisar esto y crear una institucionalidad directa que responda al presidente y que sea un gran coordinador, pero más que todo, que salga a viajar y traer clientes para el hub logístico de las Américas y que se venda servicio a todo el continente. Si esa es la vocación de Panamá. Claro. Mira, Panamá cobra por transitar barcos, Panamá cobra por transitar carga. Ahora toca por dar valor agregado a esa carga. Bueno, vamos a ver pues cómo va. En estos días vamos a tener a José Ramón Icaza, ministro del Canal y mi secretario de Metas, exactamente para buscar esa coordinación y que las metas no se pierdan no, es que necesitamos un acueducto para algún pueblo perdido y esto esté al mismo nivel de la propia competitividad del país. Bueno, yo creo que es demasiado trabajo para él. Si queremos desarrollar lo logístico, tenemos que crear un liderazgo independiente directamente al presidente. Eso ha sido lo que hemos estado haciendo de los últimos 7 años, promoviendo eso. Pero bueno, como te decía, es un gran momento. Si queremos generar miles de empleos en este sector, si queremos potenciar el sector marítimo, y si en realidad pues lo vemos como la posición geográfica y la mina de oro que está allí.
en el área interoceánica principalmente. Así Tú has mismo, visto que se está promoviendo varios canales secos, ¿no? El de México, ahora dice que también en Nicaragua, sí, Nicaragua también está promoviendo uno, Honduras está promoviendo uno, y Colombia está promoviendo otro. Entonces, esos canales secos no tienen opción frente al canal seco y el sistema intermodal de Panamá, pero tenemos que ampliarlo. Tenemos que ampliarlo, tenemos que generar más carga de transbordo y tenemos que dar la confianza de que el hub logístico es una institución que el Estado, que el país dice, Panamá va a vender logística de valor agregado a todo el continente. pero en el área esa de Corozal no se está construyendo unos edificios de administración para el canal de Panamá. Es decir, ¿para qué construir algo que voy a tener que demoler en poco tiempo? Bueno, todavía no se sabe qué va a ocurrir con ese terreno. Okay. Ese terreno, recuerda, mira, ese terreno está compuesto de dos segmentos. Uno que es el frente de agua, Sí. que históricamente siempre fue de la ACP, un área inalienable que es de la ACP, que son como 10 hectáreas creo. Y está, creo que 40 hectáreas que ellos compraron, que estaba atrás. Okay. Se la compraron a la institución de bienes revertidos, ¿verdad? Entonces ellos hicieron ese gran globo de terreno para construir Corozal, que, como te decía, jamás iba a tener un futuro en ese momento con las condiciones económicas que tenía. Claro. Hoy día es más complicado todavía, ¿verdad? Pero, pues si desean licitarlo, yo no lo veo, pero el riesgo lo toma el operador portuario. Imagínate tú, ahora mismo hay dos barcos nada más que entran y salen simultáneamente. El que entra a Balboa y sale de Balboa son dos barcos. El que entra de PCA entra y sale son dos barcos más, son 4 barcos. Y tú tienes una operación continua durante el día de eso. El ACP no te permite eso. ¿Por qué? Porque el convoy norte tiene prioridad sobre cualquier barco que tiene que salir cuando ese convoy está rumbo norte. Cuando viene el convoy sur, igual, ningún barco puede entrar o está muy restringida su entrada mientras están los grandes Neopanamax saliendo o entrando. Claro, la ACP hoy día coordina muy bien la entrada y salida, pero sí, los puertos no tienen continuidad 24/7 de entrada a sus instalaciones. ¿Por qué? Porque se mezcla con el convoy norte y sur. Claro. Que cuando estaba el recurso hídrico bien, eran 36 barcos al día, ¿verdad? Y eso es cronometrado, eso no es de que al azar, eso viene cronometrado. Entonces hay que insertar el tráfico portuario en eso, lo cual le quita competitividad a los puertos del Pacífico, lo cual le resta eficiencia a los puertos del Pacífico e inclusive a las navieras. Porque tú sabes que las navieras no quieren esperar mucho tiempo en el anclaje para entrar, sobre todo si no puede estar disponible. Bueno, Rommel, vamos a ver cómo termina todo esto y sobre todo que se empiece en ese paso hacia adelante en busca de esa gran oportunidad que se tiene en todo el sector logístico panameño.